Hola, ¿qué tal? Pues hoy vengo a contarles la historia de mi hermano, que lamentablemente él no está aquí para contarles. Y hoy vengo a que escuchen esta historia. Mi hermano nació en el 1996. Fue la felicidad de mis padres, fue la alegría de la familia, porque era el primer hijo varón de mi papá y de mi mamá. Habían tenido 6 niñas y él era el primer hombre. Y él creció, sus motivaciones, sus sueños infantiles, era la de cualquier niño. Jugaba, comía, lo único que le importaba era hacer feliz a mis padres y que ellos sonrieran. Al cumplir los 5 años, pues tuvo la sorpresa y la alegría de ser hermano mayor. En ese tiempo era mi nacimiento y él ya no era el único niño de la familia, sino que iba a ser el hermano mayor. Y fue de alegría para él porque al fin tendría a alguien con quien jugar, porque era el único niño y pues mis hermanas jugaban muñecas y entre otras cosas, y él le gustaba jugar fútbol, corretear, y al fin tendría un amigo con quien compartir esos momentos. Y creció, siguió creciendo, fue a la escuela, tuvo más amigos, le gustaba salir con sus amigos, salir con sus primos, con nuestros primos. Y así, a los 10 años, llevaba una vida normal. A los 11 se graduó, a los 12 se graduó de la primaria y tenía que entrar ya al básico de nuestro pueblo. Pero al cumplir los 13 años tuvo que ser el hombre de la casa, por así decirlo, porque nuestro papá le habían diagnosticado hernia y él tenía que tomar ya el papel de hombre de la casa, porque en ese tiempo pues cuando nos tocaba en la cosecha o la siembra, mi papá era el que dirigía a los trabajadores, pero ahora él era el único que podía hacerlo, guiar a nuestros trabajadores para que todo saliera bien. Al cumplir los 13, iba en Petén o a la capital en búsqueda de trabajo para ayudar a nuestra familia a seguir adelante y que no haya necesidad para nosotros. Y al cumplir los 14 años tuvo que tomar una decisión que lo alejaría de nosotros, de su familia, de sus amigos. Y esa decisión era de venirse a Estados Unidos en búsqueda del sueño americano, como todos dicen. Y en lo único que él pensaba era en un futuro mejor para él, para sus hermanos y para su mamá y su papá. Su viaje inició antes de que salió de nuestra casa hasta la frontera de Guatemala y México, ahí en Tapachula. Después de eso se estuvieron ahí por unos 2 días ahí descansando y agrupándose. Y cuando se cumplieron los 2 días, agarraron viaje ya para Ciudad de México, a la DF. Estuvieron en la DF en un hotel, ahí por 2 días y 2 noches. Comieron y todo eso. Estuvieron platicando con sus compañeros de viaje, compartiendo historias de lugar de nacimiento
y entre otras cosas. Después de eso, tomaron otra vez camino, esta vez para Ciudad Juárez. Ahí estuvieron por un buen tiempo, quizás como unos 15 días, en una pequeña casa. Tuvieron juntamente con otras 12 personas, en total eran 13, contó él. Y estuvieron ahí, comían, descansaban y lo que más se podía hacer, pues, porque no se podía salir ni siquiera a las calles, porque había la posibilidad de que alguien, digamos, de una de las autoridades los vieran y fueran agarrados, pero lamentablemente fue así, pues, que hubo alguien que se descuidó y la gente los notó y ya la gente reportó a las autoridades locales y las autoridades locales llegaron a la casa, registraron todo, capturaron a los inmigrantes, a todos los paisanos, y se los llevaron a una celda de retención hasta que fueran deportados. En la celda de deportación, pues ahí pasó un buen tiempo. En ese tiempo fue antes de Navidad, Año Nuevo. Él pasó la Navidad y Año Nuevo en la cárcel. Él me decía que esa gente era amable, pues, porque en Navidad les dieron de comer, les prepararon algo bueno. En Año Nuevo también. Después de Año Nuevo estuvo 3 días. Después de esos 3 días fue enviado directamente a la capital de Guatemala. En la capital de Guatemala llegó y como fue de imprevisto, pues mis padres no pudieron ir a recogerlo. Y en ese momento no tenía nada de dinero ya a mano, porque se había terminado todo. Lo que hizo, pidió limosna, por así decirlo, que le dieran para que fuera a un lugar. En ese tiempo tenía un tío allá en la capital. Después de que le dieron cierta cantidad de limosna, tomó un taxi para ir al lugar de mi tío para prestarle dinero para el pasaje, para llegar allá con nosotros a nuestra casa. Tomó el bus, llegó a nuestra casa, estuvo frustrado un buen tiempo por no haber logrado sus metas, estuvo deprimido. Después de eso no pasó mucho tiempo para que, digamos, que se quedara ahí. Se quedó hasta el mes de marzo. Mi mamá lo convenció de quedarse unos 2 meses más. Ella quería que ya no se viniera, pero que él retomara el viaje, pero él era insistente y convenció a mis papás de intentarlo otra vez. Y así también, después de eso, lo intentó. El viaje fue similar, solo que esta vez fue en Sonora, su última parada. Ahí en Sonora estuvieron un tiempo. Después de eso fueron a cruzar el Río Grande, que se le dice. Cruzaron el Río Grande, tuvieron éxito, ya estaban al otro lado de la frontera, pero ellos no contaban que las autoridades encargadas del país estaban del otro lado escondidos. Ellos estaban confiados de que ya no habría más peligro. Y
De repente se encendió una luz, luego dos, y así simultáneamente empezaron a llegar a las autoridades y se dispersaron. Él logró esconderse bajo un arbusto y estuvo esperando ahí como 1:30 o 2 horas por ahí para que las autoridades se fueran. Y así fue. Las autoridades se fueron. Él salió de su escondite, pero lamentablemente ya no veía a nadie en ese lugar. Ya solo quedaba él. Y estuvo caminando quizás en círculos por unos 20 a 30 minutos hasta que encontró a alguien que había viajado con ellos en el grupo de personas que iban, y eran las únicas 2 personas que se quedaron varadas en el desierto sin hallar a dónde ir y sin saber a qué lugar dirigirse. Sus provisiones se estaban agotando y estuvieron caminando toda la noche hasta llegar a un árbol un poco alto de los demás. Se subieron ahí, descansaron, durmieron hasta las 6 de la mañana. Después de las 6 de la mañana retomaron camino para que ellos se fueran a buscar si encontraban a alguien o que las autoridades los encontraran para que sí puedan regresar a su casa o para que sí ya no tengan que estar en el desierto solos. Estuvieron caminando hasta el mediodía y quizás fue un milagro de Dios. Encontraron 2 mochilas tiradas y lo recogieron. Habían algunas provisiones dentro. Se lo llevaron, 2 botes de aguas medio llenas, una medio vacía. Se lo llevaron y estuvieron caminando otras 3 horas hasta encontrar a las autoridades. Ellos iban caminando como en búsqueda de un lugar y iban. Las autoridades los vieron, los agarraron, estuvieron retenidos por las autoridades casi por 1 mes y medio hasta que fueron deportados a Guatemala. Y esa vez pues mi mamá pudo convencerlo de quedarse 1 mes todavía hasta intentarlo otra vez. Y él lo intentó nuevamente. Muchos dicen que la tercera es la vencida, pero lamentablemente no fue así para él. Tuvo un trágico final quizás. Su viaje transcurrió normalmente. La historia no sabemos cómo fue que él murió en ese momento. Muchos dicen que autoridades tuvieron algo que ver con eso, o otros decían que en el tráiler que iban se ahogó adentro. Otros decían que estaba enfermo y que ya no tenía fuerzas y murió así de enfermedad. No conocemos los detalles, no sabemos realmente qué es lo que pasó para que él muriera, cómo fue su muerte. Y llegó la noticia a nosotros. Mis padres estuvieron devastados porque realmente era el primer hijo varón de ellos. Más que todo era el orgullo de mis papás. Era quizás el más querido de toda la familia, el que todos apreciaban. Lamentablemente encontró su muerte a los 16 años, cumplidos los 15, empezando los 16. 3 días de haber cumplido sus 15 años, murió.
Y así pasó, por querer un futuro mejor en esta vida, por querer apoyar a su familia económicamente a una mejor vida, se arriesgó a un viaje que terminó con su muerte. Esta es la historia de mi hermano que, como todos saben o han escuchado en esta historia, falleció y no está aquí para contarlo, así que soy yo el que lo está contando en este momento y ojalá haya sido una reflexión para los que escucharon esta historia y los que cruzaron el desierto quizás saben el sufrimiento del caminar. Los que lo lograron pues tuvieron la bendición de Dios de haber podido llegar hasta los Estados Unidos, y los que no lo han logrado pues si lo quieren intentar lo pueden hacer, pero el camino es riesgoso. Si te gustó la historia, dale like y comparte. Si tú tienes una historia que compartir, abajo en la descripción hay un link. Contáctanos.